la tecnología es capaz de llevar a la práctica esa idea de lo que se conoció como telefonía celular en su momento, que se basaba básicamente en tecnología de telecomunicaciones analógicas, en bandas de frecuencia de UHF, y pensado solo como un teléfono inalámbrico, pero de mayor alcance que un teléfono doméstico que se conectaba a la línea fija, sino un teléfono móvil que nos permitiera movernos más o menos libremente dentro del área de cobertura de la red y tener esa comunicación telefónica similar a la que se tenía con un teléfono fijo. Por las limitaciones tecnológicas, las redes eran caras, eran complejas de desplegar, lo mismo que los equipos móviles, los terminales. Pensemos que en esa época un terminal móvil, un teléfono que solo servía para hablar por teléfono y durante un tiempo bastante limitado, por la duración de las baterías, un equipo móvil costaba unos $1000. Sin embargo, digamos, fue el puntapié inicial para el despliegue masivo de esta tecnología, la adopción masiva por parte del público. Y en los años 90 hay un primer salto tecnológico que tiene que ver con la globalización de la era digital, con la adopción masiva de las tecnologías digitales. Aparecen ya las redes de comunicaciones móviles con tecnología digital. Aparece lo que se conoce en la jerga como roaming, que es la capacidad de que un usuario de una red, un cliente de una red de un determinado operador, pueda acceder al servicio estando bajo cobertura de la red de otro operador. Eso nos permite viajar dentro de un país y fuera del país también, y seguir teniendo este servicio. Esto que ya desde hace años existe y estamos perfectamente acostumbrados a que es transparente. Hace apenas unos 30 años no era así, fue algo que se fue desarrollando en la segunda mitad de los 90, y aparecen servicios de mensajes cortos, el SMS, que es como el antecesor del WhatsApp y otros servicios similares que tenemos hoy día. Se desarrolla en esa época y aparece también las primeras capacidades de comunicaciones de datos en los celulares. Y eso, digamos, no solo permitía, digamos, hacer lo que se hacía hasta ese momento solo desde una compu fija, sino empezar a poder navegar por internet desde el celular y empezar a intercambiar información en formatos multimedia, imágenes, videos y demás. A partir de este siglo ya hay un nuevo salto tecnológico, la tercera generación, que es el primer, digamos, el primer salto hacia la banda ancha móvil. Se generaliza el uso de Internet móvil por parte de los usuarios. Aparecen lo que hoy tenemos todos, y en esa época era la novedad, y se llamaban smartphones, teléfonos inteligentes, que son los que empezaron a aparecer con las pantallitas más grandes, pantallas táctiles después, que son el tipo de celulares a los que estamos acostumbrados hoy en día. Hasta ese momento los celulares tenían pantallas chiquitas, un teclado con teclas mecánicas, muchos eran pantallas solo en blanco y negro, y con muy poca capacidad gráfica, en muchos casos solo texto. Acá se generaliza, como decía, el uso de Internet, de datos móviles, con aplicaciones de Internet, con soporte mucho mejor, muy mejorado para aplicaciones multimedia. Empiezan a aparecer las apps.
y empieza el desarrollo de las dos grandes familias tecnológicas que tenemos hoy en celulares, que son Android y Mac o iPhone, con cada una con su marketplace, su tienda de apps y todo su ecosistema. Hasta ese momento, el desarrollo de terminales venía siendo en forma propietaria de cada fabricante, cada uno tenía su sistema operativo, su set muy limitado de aplicaciones, con funcionalidades, si bien con todo esto de multimedia y demás, pero con funcionalidades muy básicas. Y aparece también sobre fines de la primera década de este siglo, 2006, 2008, hacia 2010, empiezan a aparecer las aplicaciones de redes sociales. Aparece primero Facebook y después, sobre todo, la que más conocemos, tal vez es WhatsApp, que fue un servicio de mensajería, de chat, pero con capacidades más extendidas, mayor facilidad de uso, con posibilidad de agregar mejor contenido en los mensajes, y ese servicio fue desplazando al SMS, que había sido la estrella hasta ese momento y que hoy prácticamente, como conocerán, se usa solo para mensajes que manda en general de publicidad el operador o el operador del cual somos cliente o algún anunciante. Hay una demanda creciente de ancho de banda, de tráfico, lo cual hace que las capacidades que cada una de estas tecnologías va agregando a las redes vaya sucesivamente agotándose y siendo necesaria un nuevo salto tecnológico y también el uso de mayor espectro de radiofrecuencia, mayor cantidad de frecuencias disponibles para el servicio de comunicaciones móviles. Y así es que hacia 2010, como siguiente salto tecnológico, aparece la cuarta generación, el 4G, que es la primera versión de tecnologías móviles que está íntegramente basada en el conjunto de protocolos IP. Esto viene junto con la convergencia de redes fijas y móviles. Empieza la declinación en el uso del teléfono fijo, que va quedando cada vez más reservado para la telefonía corporativa y para el uso doméstico o personal es cada vez más reemplazado por el celular. Y de hecho, digamos, esta es una tendencia que continúa y cada vez somos más las personas, como yo, que directamente no tengo teléfono fijo en mi casa, hace años. Esta tecnología se empezó a implantar en Argentina, la cuarta generación, hacia el 2015 y empieza ahí también en el mundo la aparición de la quinta generación, o 5G, que es una, digamos, para decirlo en términos coloquiales, es una versión mejorada en cuanto a prestaciones de las redes de cuarta generación o 4G. Estas redes de quinta generación permiten velocidades de conexión mucho más altas, menor latencia, o sea, menor delay, menor retardo en la comunicación entre origen y destino, una cantidad muchísimo más grande de dispositivos conectados al mismo tiempo a Internet, y permite pensar y llevar a la práctica despliegues masivos de IoT, Internet de las Cosas, que son, digamos, máquinas comunicándose directamente entre sí, sin intervención humana, y aplicaciones del tipo de inteligencia artificial, Big Data y demás,
basadas en comunicaciones inalámbricas. Un poco la historia de los operadores y las redes en Argentina nace en 1989 con una empresa que se llamó Movicom en Buenos Aires. En realidad se lo llamaba el AMBA extendido porque era la ciudad de Buenos Aires, extendida hacia el sur hasta La Plata, hacia el norte hasta Zárate y hacia el oeste hasta Luján. En el año 93 aparece el segundo operador, también en el AMBA, que era Minifon, una sociedad entre Telecom y Telefónica. Estas dos redes nacen con tecnología analógica y empiezan a migrar. La primera que empieza a introducir tecnología digital es Minifon. En el año 94 se extiende el servicio hacia el interior del país, primero con CTI Móvil. CTI Móvil después fue, como vamos a ver, adquirida por otro grupo. Y en el año 96 aparece el segundo operador en el interior, Telecom, con la marca Personal en el norte, y Telefónica con la marca Unifon en el sur. Las provincias del sur, que eran, digamos, las dos zonas de explotación exclusiva de telefonía fija de cada uno de esos operadores incumbentes. En el año 98 aparece Nextel con un servicio de radio que se llamaba Push to Talk. Era apretar para hablar, estilo walkie-talkie. Fue pensado sobre todo para mercado corporativo. Era un servicio donde, digamos, para flotas de usuarios, pensado para empresas de todo tipo, pero digamos una cantidad grande de líneas, terminaba siendo el servicio mucho más barato que el celular. Era una tecnología propietaria que se llamó Aiden. Y se desplegó también en el AMBA, en Buenos Aires, y en algunas ciudades del interior. No tuvo un despliegue masivo a nivel nacional y tampoco tuvo una adopción masiva, como fue el caso de las tecnologías celulares. Hasta el año 98, cada compañía o par de compañías de estas que fuimos nombrando tenía áreas de explotación exclusiva, o sea, en el AMBA había solo 2 compañías y lo mismo en las provincias del norte y del sur había solo 2 compañías en competencia. A partir del 99 eso se libera y todas las empresas podían extender sus redes y competir en todo el país. Así fue que Telecom o Personal se extendió hacia el sur y Unifon se extendió hacia las provincias del norte. En el año 2003, América Móvil adquiere la operación de CTI, pero sigue operando con el mismo nombre comercial, CTI, hasta que en 2008 cambia de nombre comercial el producto y adopta la nomenclatura que usaban en el resto de Latinoamérica, que es Claro, y es la que siguen manteniendo en el presente. En el medio de esa transición, en el año 2005, Telefónica, el grupo Telefónica, compra Movicom, unifica las 2 compañías, Movicom y lo que era Unifon a nivel nacional, y también cambia de marca y adopta Movistar, que era la marca para comunicaciones móviles que Telefónica usaba a nivel mundial. Y así continúa siendo hoy día, y al punto que el servicio móvil adquirió tanto protagonismo y predominio sobre el servicio fijo, que tanto Telefónica como Telecom adoptaron como identidad corporativa el nombre del producto móvil. O sea, si ven hoy día, Telecom se identifica como Personal
y Telefónica, sean servicios móviles o fijos, se identifica como Movistar. Eso que empezó a fines de los 70 son los estándares, las redes basadas en estándares de primera generación o 1G. Solamente daban comunicaciones de voz con tecnología analógica. Las velocidades de los enlaces eran menores a 2.400 bits por segundo. Este era el equipo que tenía Motorola a principios de los 80. Era un equipo así grande, pesado, con una batería que duraba algunas horas si no se hablaba mucho, si no se usaba mucho. Y en el año 81 aparece la primera red que incorpora, o las primeras redes que incorporan esto que mencioné, que es el roaming, la capacidad de que los usuarios puedan hacer uso de la red propia o la de otro operador, pero con tecnologías que eran propietarias de cada fabricante de tecnología. Todavía no eran estándar. Por las limitaciones en capacidad de tráfico y en diversidad de servicios, la demanda del mercado lleva a la introducción a principios de los 90 de las tecnologías de segunda generación, que ya eran redes digitales, que empiezan a incorporar servicios un poco más sofisticados como de mensajería y datos en los terminales, datos muy limitados, muy rudimentarios respecto de lo que estamos acostumbrados, pero fue el comienzo. En Estados Unidos fue el primer, en 1990, la primera experiencia de tecnología digital. En Europa, en el año 91, se lanza la tecnología GSM, que todavía está presente, todavía la seguimos usando, es el 2G que nos aparece a veces en el celular. En Argentina se privatiza Entel, que era la empresa estatal de telecomunicaciones, y ahí es cuando se aparecen Telefónica, Telecom, y después cada una con su producto móvil. Y la tecnología celular se despliega por primera vez en Argentina, como comenté, en el año 89 en el AMBA, bajo la red de Movicom. Este mercado está en evolución constante y siempre lo que hemos observado desde sus comienzos es que mientras un nivel de evolución tecnológica todavía está en plena expansión y en pleno despliegue y adopción por parte de los usuarios, ya se empieza a pensar en la generación siguiente, en el próximo salto, en lo que va a venir, en cuáles van a ser las próximas demandas de servicio y de capacidad de tráfico, de velocidad de conexión, y se empiezan a pensar desarrollos tecnológicos para satisfacer esas necesidades. Tengamos en cuenta que la tecnología no se desarrolla de un día para el otro y mucho menos se pueden lograr despliegues masivos en el territorio que puedan dar servicio a una cantidad de gente significativa. Entonces, en los 90, mientras todavía se estaba desarrollando la tecnología de tercera generación, se adelantan y se incorporan en la tecnología de 2G existente algunos beneficios que ya eran posibles implementar sin demasiada inversión y sin demasiada complicación técnica. Y eso fue lo que se conoció como generación 2,5G o 2.5G, que mejoraba un poco las velocidades de transmisión de datos en los terminales, en los celulares, y permitía tener una mejor experiencia de usuario. Empieza con esto la generalización de la comunicación de datos por conmutación de paquetes en los celulares.
hasta ese momento venía coexistiendo con transmisión de datos por conmutación de circuitos. Y ese es el servicio que bajo el estándar de GSM se conoce como GPRS. Y el 2,5G, no sé si por ahí vieron en algún momento en la pantallita del celular cuando se quedan sin 4G que les aparece una H. Eso era esta generación. Aparece así a principios de este milenio la tercera generación. Esto es un servicio que también ya empieza a tener estándares bajo el paraguas de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y en ese ámbito el servicio de tercera generación se denominaba IMT 2000. Planteaba facilidad de uso y bajo costo de los terminales, roaming internacional estándar y transparente para el usuario, servicios de comunicación de voz digital de alta calidad y también de datos. Aparece el concepto y el uso de los módems inalámbricos o celulares para conectar a la notebook, las llavecitas USB con transmisión con chip y comunicación de datos celulares. Y velocidades de transmisión que para esta época eran comparables a una banda ancha fija. Estamos hablando de velocidades en un principio de 2 megas, después esto mejoró hasta llegar a 8 megas, 10 megas, cuando el Internet, la banda ancha fija hogareña, andaba en ese orden de velocidades. O sea, hoy nos parece que son valores muy lentos, pero en esa época era lo que la tecnología permitía. Volviendo un poco a la Argentina, en el año 98 se hace una segunda licitación de espectro. La primera había sido a principios de los 90, que dio lugar a esos primeros despliegues que ya comenté. Y esta licitación, que es la banda que se conoce como PCS en 1900 MHz, se hizo por regiones. Se licitó alrededor de 100 megas de espectro que terminó en manos de los operadores que ya estaban en ese momento, CTI, Movicom, Telefónica y Telecom. Y se licitó por regiones, o sea, se licitó la misma banda de frecuencias a distintos adjudicatarios en el AMBA, provincias del norte y provincias del sur. Esta licitación era pensada para introducir los servicios digitales de segunda generación en forma masiva y no incluyó hacia los operadores nuevas exigencias de despliegue de red. Se mantenían las que venían de la primera atribución de espectro de principios de los 90. Finalmente, seguidamente, el salto tecnológico fue la cuarta generación, 4G o también denominada LTE, un poco en la terminología que se maneja en comunicaciones móviles. Esto de LTE viene porque se venía pensando desde los principios de 3G como el próximo salto y como que iba a ser la evolución a largo plazo y que iba a durar y a estar vigente por muchos años, cosa que finalmente eso de los muchos años no pasó. Y volvió a ser necesario una nueva evolución importante. Esta tecnología, la cuarta generación, duplicaba inicialmente las velocidades de descarga del 3G y después inclusive eso mejoró más.
Esto implicaba cambio en las tecnologías de radio, en cambio en lo que se conoce como interfaz de aire, que es la que hay entre el terminal, el celular y la red. Y también en las capas más centrales de la red, lo que se llama el core de la red, las capas de mayor inteligencia. Y todos los servicios, tanto de voz y de datos, se basan en conmutación de paquetes. Hasta ese momento, hasta la tercera generación, había una coexistencia, una superposición de conmutación de paquetes para los datos y conmutación de circuitos para las comunicaciones de voz. A partir de la cuarta generación, todo migra a conmutación de paquetes. En 2014 se hace en Argentina la licitación de frecuencias para 4G. El nombre que se le dio en la regulación fue Servicios de Comunicaciones Móviles Avanzadas, y fueron dos bandas de frecuencias que se licitaron, una en 700 MHz, proveniente de lo que en el mundo se conoce como dividendo digital, que fue el espectro que se liberó por la migración de la televisión analógica en UHF a televisión digital, que es mucho más eficiente, permite, en términos espectrales, permite alojar la misma cantidad de canales en una porción de espectro mucho más chica, y eso permitió liberar espectro para las comunicaciones móviles. La segunda banda fue en el orden de los 2000 MHz. Un poco qué fue lo que introdujo 4G, mejor experiencia de usuario, más uso de aplicaciones móviles, mayor escala en la adopción de los servicios. Y llegamos así a la quinta generación, donde se multiplica la velocidad de transmisión y la cantidad de dispositivos conectados, pensando en despliegues masivos de IoT. Esto se licitó espectro en Argentina en el orden de los 3.500 MHz, esto se hizo el año pasado, y están en desarrollo los despliegues de las redes de todos los operadores en todo el país. Un poquito de datos ya de impacto, ya no tan técnicos. Para el año pasado, casi el 70% de la población mundial estaba suscripta a un servicio móvil y casi el 60% utilizó el servicio móvil de Internet. Acá se ve la evolución que se proyecta hacia 2030 de adopción de tecnologías de 5G, más de la mitad es lo que se prevé a nivel mundial. Esta es como se muestra en este gráfico cómo se prevé el recambio de tecnología por parte de los usuarios para los próximos 7 años. Bien, esto, digamos, hay a nivel mundial un desarrollo muy grande, con mucha inversión. Casi el 20% de los ingresos las operadoras en el mundo los destinan a inversión para introducción de esta nueva tecnología. Hay dos versiones, una inicial que es no independiente, que aprovecha la infraestructura en parte de 4G y es como un paso intermedio para llegar a las redes totalmente independientes de 5G. Acá vemos cómo se distribuyen los ingresos o el Producto Bruto Mundial con más de un 5% en todo el ecosistema de industria móvil entre operadores, fabricantes de terminales, fabricantes de redes y proveedores de contenidos, servicios, y el aporte que hacen a todo el ecosistema productivo en general. El año pasado, la industria móvil, todo ese ecosistema, generó o impulsó 35 millones de empleos en el mundo. Y esto tenemos algunos datos sobre la adopción
por parte de población rural, de población de bajos ingresos. Las redes móviles son la forma mayoritaria de acceso a Internet por parte de la población de menores ingresos. Y en cuanto al medio ambiente, digamos, hay también una preocupación cada vez creciente de toda la industria en reducir el impacto que sus actividades tienen en todo el ecosistema natural. Bien, una necesidad que se plantea siempre, dado el despliegue de cada nueva tecnología y las mayores necesidades de ancho de banda, es las mayores necesidades de espectro. Esto fue planteado en la última Conferencia Mundial de Radio el año pasado de la UIT y se establecieron ahí líneas guía para que los reguladores en cada país vayan previendo y asignando mayor cantidad de espectro de forma de no generar saturación en las redes que impactan en calidad de servicio que perciben los usuarios. Bien, terminamos. Les agradezco mucho la atención. No sé si... Si hay alguna pregunta. Bien, llegamos justo. Llegamos, no, perfecto. Gracias por el cumplimiento del horario. Muchísimas gracias, Muchas Mario. gracias. De todas maneras, si hay alguna consulta, Mario va a andar por acá. Sí, sí. La pueden hacer tranquilamente. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro próximo disertante. Se trata de un workshop de tecnología.